Así pues, los 11 discípulos fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ha sido muy sabio el leccionario en este ciclo que estamos siguiendo en proponer como lectura del Evangelio para el primer domingo después de la celebración de Pentecostés este texto con el que se cierra el Evangelio de Mateo. Sin duda, a lo largo de la historia de la Iglesia, este ha sido uno de los textos más emblemáticos, si no ha sido el texto más paradigmático del envío misionero. De manera que al leerlo al domingo siguiente de Pentecostés, momento que hace referencia al nacimiento de la Iglesia como don y como fruto del dinamismo del Espíritu Santo, del Espíritu del Jesús resucitado, se nos recuerda con este final de Mateo que la Iglesia es iglesia para la misión y que la fuerza del Espíritu llega a ella como fuerza para la misión. Esa misión encomendada por Dios primero a Jesús y desde Jesús a todos y todas las creyentes. Para decirlo de manera sintética y contundente, no hay iglesia que sea auténtica iglesia de Jesucristo sin fidelidad a la misión de Jesucristo. A este énfasis en la vocación de la Iglesia, el texto de Mateo le añade el señalamiento de algunas de las características principales de esa misión y particularmente de la evangelización. Seguidamente remarcaré 3 de esas características. No es que sean las únicas, pero sí me parece que sin duda son fundamentales. La primera es que la misión toda y la evangelización como una parte tienen que ser trinitarias, tienen que llevar el sello del Dios trinitario. No es casual que el bautismo cristiano, siguiendo las indicaciones de Jesús, se realice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa que así como Dios en sí mismo es comunión, la misión y la evangelización tienen que desarrollarse en un clima vivo y profundo de comunión. Desvirtuamos el llamado de Dios cuando encaramos la misión desde arriba, como si nosotros fuéramos los que tenemos la palabra y los demás tienen que escuchar, como si nosotros fuéramos los que vamos a dar y los demás tienen que recibir, o como si nosotros fuéramos los depositarios de la verdad y los demás en consecuencia tienen que hacerse uno de nosotros del mismo modo que somos nosotros. Por el contrario, si somos fieles a la misión a la misión del Dios que se define como Trinidad, como comunión, saldremos a el encuentro de los demás para recrear nuestra fe en el amor que se hace próximo y se pone al mismo nivel de los que sufren.
que está dispuesto a compartir con la conciencia de que eso siempre implica tanto dar como recibir, y saldremos al encuentro de los demás a emprender una búsqueda común y juntos, sabiendo que, como dice la canción, el camino es árido y desalienta, y que todos andamos medio a tientas, y por lo tanto hay que tomarse de la mano para poder avanzar unos con otros. La segunda característica de este envío que recoge Mateo, es decir, de la misión, es que ella tiene que ser encarnacional. En tal sentido, hay que tener en cuenta dos datos que aparecen en el texto. Por una parte, el encuentro con el resucitado se produce en Galilea. Y esto no es casual, porque en Galilea comienza el Jesús histórico su ministerio. Ese Jesús que como uno de nosotros vivió y se hizo parte de nuestra historia. Por otra parte, la consigna con la que los discípulos son puestos en marcha, enséñenles a quienes los reciban a seguir lo que les he enseñado, también es una manifestación del Jesús histórico. Por lo cual, el testimonio de las creyentes y los creyentes debe ser una extensión encarnacional del camino recorrido por ese modelo de humanidad que fue y que sigue siendo el Jesús de la historia. En razón de que la misión y la evangelización deben ser encarnacional, ella tiene que conectar necesariamente con las problemáticas, con los desafíos, con las necesidades y las búsquedas del tiempo presente. En efecto, para que el testimonio sea coherente con ese Jesús que se hizo parte de nuestra historia, requiere que sea un testimonio arraigado y comprometido con el acontecer histórico que se pone de manifiesto en la sociedad y en la cotidianeidad. Por último, hay que decir, siguiendo el Evangelio de hoy, que otra característica esencial de la misión es que sea inclusiva. Que Jesús diga, vayan a todas las gentes. En esto hay que tener en cuenta que la palabra usada por el texto es etnas y no naciones, lo cual pone el acento en toda la gama de la gente, más que en una cuestión geográfica o de nacionalidades. Y eso indica que la universalidad del mandato de Jesús tiene como contenido fundamental la inclusividad. De manera que las cristianas, los cristianos estamos llamados a vivir y a compartir un evangelio que no solo sea para todos, sino que además sea según todos y no según un solo modelo o formato de vivir la fe cristiana. La misión efectuada al modo de Jesús será entonces una tarea que exprese a una iglesia que reconoce, que respeta y que valora la diversidad en todo su amplio espectro, que va desde lo cultural, que pasa por lo social y llega hasta la temática de género. ¿Qué nos propone el Evangelio de hoy entonces? Pues bien, 4 versículos con los que finaliza el libro de Mateo. Nos propone además 3 características de la misión: que sea trinitaria, que sea encarnacional y que sea inclusiva. Y nos propone un llamado que define a una iglesia en misión. Vayan pues. Así que es cuestión de activar nuestra fe, de ponernos en movimiento y de ser iglesia en movimiento.